preparando. Listo. Falta, es que mi computador funciona con gasolina, hermanos. Ah, qué bueno. Sí, pero Menos falta mal que no, menos mal que no haga gasoil. 10, 10 segundos, hermano, por favor. Muy bien. Ya, hermanito, adelante usted, que Señor lo bendiga. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos hermanos. Vamos al estudio de la palabra y vamos a pedir primero una oración. Hermano Rigoberto, ¿se siente con ánimo de orar, hermano? Le hacemos empeño, hermano Mario. Bueno, dele, por favor. Ya. Hay enfermos para llevar en la primera oración, hermano. Bueno, siempre orando por el hermano Oswaldo Moreno y no sé, Ujú. el hermano Víctor Aparicio también. Víctor Aparicio. Ujú. Ya, hermano. Eso. No sé si alguien Bien. tiene alguna petición acá. Y hermano, por mi esposa Yesenia, por sus dolores en la columna vertebral. Ah, perfecto. Se lo Por la Ya. agradezco. hermana Yesenia. Yesenia. La pone ahí de primero en la lista. Sí. Yesenia. Ya, hermanito. Bueno, entonces comencemos, pues, gracias. Ya. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración. Dándole gracias en primer lugar, tener esta gran bendición, apartar estos minutos, mi Dios, para dedicarlos a las cosas sagradas, a escudriñar la Sagrada Escritura, mi Dios, porque es su propósito en cada uno de aquellos que hemos obedecido su palabra. Queremos darle gracias por tener esta bendición de este su día, mi Dios, poder compartir en primer lugar presencialmente con nuestros hermanos en el culto. Y posterior a ello, mi Dios, poder conectarnos a esta plataforma en donde también recibimos la edificación necesaria para nuestra vida espiritual. Queremos agradecerle por nuestro hermano Mario, que dispone de muy buena voluntad, mi Dios, para poder instruirnos en la Sagrada Escritura. Queremos orar en esta hora, Padre, por todos nuestros hermanos que pudieran estar conectados en este momento, los que puedan conectarse a posterior, como también oramos por aquellos que están en el Facebook Live. Oramos, mi Dios, en esta misma hora por aquellos nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, enfermedades algunos, como es el caso de nuestro hermano Waldo Moreno. Oramos por las hijas, los hijos de nuestro hermano John Nilsson, por el hermano Aparicio, la hermana Yesenia, y acá por nuestro sector, mi Dios, oramos también por el hermano de nuestro hermano Sergio Pino. Oramos por mi hermana Olga Baró, oramos, Padre Dios, por mi hermana Rita Baró, con las que he tenido la bendición de poder conversar en estos días y agradecerle porque veo en ellas, mi Dios, que hay una recuperación en su cuerpo físico. Le damos gracias por ello porque confiamos en sus promesas, clamamos a usted, mi Dios, y usted nos responde y eso nos da, Padre Celestial, la confianza de que estamos de alguna manera haciendo conforme a usted nos ha pedido. Queremos orar en este momento, Padre, por el estudio que nuestro hermano nos trae. Rogamos en su amor que usted permita que pueda recordar todos los textos que nuestro hermano ha estudiado y a la vez, mi Dios, que nosotros también podamos tener un corazón noble para recibir su enseñanza y ponerla en la práctica, mi Dios, que es el propósito suyo. Padre Celestial, oramos para que se quede junto a nosotros, le agradecemos por todas las bendiciones que nos proporciona día a día. Nada nos ha faltado, mi Dios, estamos gozando en este momento de una buena salud, que eso es porque en su amor usted nos ha guardado, nos ha cuidado y queremos decirle, mi Dios, que le amamos y que anhelamos, mi Dios, que la venida de su amado Hijo Jesucristo por su pueblo sea en la medida que usted así lo estime conveniente. Ayúdenos a prepararnos para ello, mi Dios, para tener siempre ese ánimo pronto de estar atendiendo sus medios de gracia. Le damos gracias, Padre Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Y bueno, le damos la bienvenida a las hermanas y hermanos que se han ido incorporando. Vamos a dar inicio al estudio. Bien.
Ok, hoy vamos a estudiar, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Un segundito otra vez. Ok, esta parte basada en 1 Corintios capítulo 2 se, generalmente pues se interpreta como aplicárselo solo a los apóstoles y a los profetas. Sin embargo, también debemos entender que lo que se enseña acá, nosotros también estamos adquiriendo la mente de Cristo. Va a depender de cada uno de nosotros, hasta el desarrollo, el avance que podamos alcanzar, pues. Pero Cristo le transmitió a los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, sus enseñanzas, a los profetas también, pues. Y hoy están plasmadas en la palabra del Señor, pues. Nosotros con dedicación, con esfuerzo, podemos escudriñar la palabra del Señor, podemos retenerla y también alcanzar y llegar a tener la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces nos dice acá en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Otras versiones nos ayudan a comprender. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice, nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Y la traducción lenguaje actual dice, pensamos como Cristo, pues. Y esa es la idea, pues no es que la mente de Cristo está en la mente de los hombres, pues, o estaba, ¿cómo es? Internamente en la mente de los hombres que Dios usó para inspirar, sino que de una manera u otra el Espíritu Santo le transmitía, como dice en Primera de Pedro, le, le- la traducción es como que le soplaba, pues, le daba la información a ellos y ellos la recibían. Al ellos recibirla, pues ya ellos iban adquiriendo los pensamientos que Cristo tenía. Entonces, tenemos los cristianos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Pues básicamente es pensar como Cristo piensa. Y eso ya nosotros lo entendemos más fácil porque tiene que ver con adquirir el conocimiento que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, en 1 Corintios 2, pues en esta parte, eh, Pablo hace mención de la sabiduría de los hombres como comparación con la sabiduría de Dios. Entonces, los hombres han adquirido cierta sabiduría, pues, por experiencia, por investigación, de muchas maneras, pues. Entonces, el ser humano ha desarrollado conocimientos basados en sus experiencias, en la misma ciencia, en su capacidad de observación, en lo que les gustaría creer y también en fábulas muchas veces. Y en función de toda esta información, el ser humano ha logrado avances en cuanto a sabiduría humana, pues. Y esta sabiduría humana, pues ya sabemos que ha sido mezclada en algunas religiones, con la sabiduría divina, pues, y hacen una mezcla ahí que finalmente no es buena, pues. Por ejemplo, el gnosticismo existía antes en el primer siglo, pues. Ya existía antes de que se mezclara con el cristianismo, pues. Pero llegaron algunos cristianos, empezaron a mezclar el, las doctrinas gnósticas con el cristianismo y de ahí surgió lo que se conoce desde hace muchos siglos, el gnosticismo cristiano, le llaman así, pues. ¿Ok? Entonces, eh, en función de eso, pues los hombres han desarrollado una serie de sabiduría. En la sabiduría de los hombres no está la mente de Cristo. Y esto es necesario que lo comprendamos. Entonces, en el tiempo de la iglesia de Corinto existía mucha idolatría, creencias paganas, filosofías basadas en la sabiduría de los hombres, recuerde la influencia griega,
y muchos cristianos que habían compartido dichas creencias o sabiduría, pues estaban ahí dentro de las iglesias del Señor. Sin embargo, cuando se le predicó a todos estos hombres y mujeres, no se le predicó con sabiduría humana. Eso es lo que, eso es lo que nos está diciendo, lo que nos va a transmitir Pablo, pues. No fue con excelencia de palabra de acuerdo a la sabiduría humana, que hoy en día muchas religiones tratan de utilizarlo, pues, porque quieren convencer más con eh, métodos que a veces, pues, son efectivos para ellos, pero que deja mucho que desear con respecto a lo que Dios nos manda. Entonces, y, eh, y cuando se le predicó a todos estos hombres y mujeres, no se le predicó con sabiduría humana, sino con la sabiduría divina, el evangelio de salvación, que para muchos representaba en aquel tiempo, como hoy en día, una locura. Predicar que un hombre murió crucificado como criminal y que además es rey y salvador es una locura. Yo recuerdo hace como 25 años, yo trabajaba con algunos judíos, pues, y para ellos me decían que era una locura un hombre crucificado y creer en él. Y lamentablemente, pues eso ha hecho que, pues, a pesar de que para ellos vino primero la salvación, pues no les sirvió de mucho por su corazón endurecido, pues. Entonces, dice Pablo en Primera de Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿ok? Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, el punto que está desarrollando Pablo acá, hermanos, empieza con la sabiduría humana, pero él va a ir desarrollando y haciéndonos ver lo que es la sabiduría divina a grosso modo y cómo eso hace una diferencia entre el hombre que, que está influenciado por la sabiduría divina y el hombre que está influenciado por la sabiduría de los hombres. Entonces, la sabiduría de los hombres, como dice 1 Corintios 3:19, es insensatez para Dios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, en la actualidad, la sabiduría humana ha logrado confundir a aquellos que creen en Dios. Muchos cristianos, por ejemplo, cabalgan, creen y no se sientan a meditar, por ejemplo, en la evolución, pues, porque la evolución o la doctrina de evolución es contraria a lo que enseña la palabra, pues de una manera u otra. Y a veces ponen por encima de los consejos bíblicos la sabiduría de los hombres. Por ejemplo, en el matrimonio, pues, ¿cuántos cristianos buscan la asesoría externa de hombres y mujeres que posiblemente no han llevado bien su matrimonio, pero creen que son expertos? También en la crianza de los hijos, la gente busca la sabiduría humana, pero debemos entender que el creador, el que formó a la primera pareja, el que los capacitó o les dio la posibilidad de tener hijos, es Dios. Y Él es el que mejor nos puede ayudar en estos conflictos. Entonces, el ser humano prefiere muchas veces la sabiduría de los hombres. Eh, a veces, por ejemplo, a las personas se les aconseja lo que Dios dice y muchas veces prefieren ir a un psicólogo. Un psicólogo que sí, que es un hombre preparado, una persona preparada, pero que la sabiduría de Dios es superior a la de esa persona. Puede ayudar porque tiene algunos conocimientos, algunos métodos, cosas que han desarrollado, pero debemos entender
que la sabiduría de Dios es superior a cualquier sabiduría humana en este mundo. Entonces, 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y eso es lo importante. Ya nosotros, los cristianos, debemos entender que tenemos que hacer un gran esfuerzo por eh, desarrollar el conocimiento divino, pues, llegar a tener los pensamientos de Cristo, llegar a tener esa sabiduría que Dios ha revelado a través de su palabra. Y para eso, pues debemos prepararnos. No es solamente adquirir conocimiento superficial, sino realmente profundizar en las cosas de Dios, buscar entender la mente de Dios, porque la mente de Dios, hermano, no en su totalidad, pero gran parte de ella está reflejada en la palabra del Señor. Y allí nosotros podemos escudriñar, o sea, podemos intentar pues conocer más a profundidad a Dios, pues. Y eso es lo que nos brinda la palabra del Señor. Pero tenemos que esforzarnos por escudriñar y profundizar, pues, y no conformarnos con conocimientos nada más superficiales, sino realmente meternos en aguas profundas, pues, como dice el libro a los hebreos, pues, el alimento sólido es para los que han alcanzado sabiduría, para los que han alcanzado madurez, dice ellos, pues. Entonces, Pablo no predicó utilizando palabras persuasivas de sabiduría humana, pues, sino que él predicó fue con el poder que Dios da, pues. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, no solamente con las señales y prodigios que hacían en aquel momento, sino que Pablo habló fue y predicó fue el Evangelio, como nos dice él mismo en Romanos 1 del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la sabiduría de los hombres es diferente a la sabiduría divina. Nosotros los hombres, pues, estado acostumbrados a la sabiduría de los hombres, pues, pero debemos entender que ya nosotros debemos empezar a desarrollar, pues, y teníamos que hacerlo desde que empezamos a tener los pensamientos, la mente, el conocimiento, la manera de ver las cosas que tiene Cristo, que tiene Dios a través de su palabra. ¿Ok? Entonces, Pablo viene desarrollando esto en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, ya empieza a hablar de la sabiduría de Dios, pues. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad, hermanos? No quieren aceptar la sabiduría de Dios. ¿Por qué no quieren la sabiduría de Dios? Porque la palabra del Señor, hermano, es luz, es aclara pues la mente, la vida, y cuando las personas del mundo son confrontadas con la palabra de Dios, sus obras son reprendidas y las personas no quieren que sus obras sean reprendidas, como nos dice el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 3 del 16 en adelante, pues. Entonces, las personas no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Quieren estar con Dios, pero sin compromisos, sin obligaciones, como pasa hoy en el mundo, que hoy está de moda y cada vez va a ser peor. Pues los ciudadanos de la mayoría de los países desarrollados quieren estar en ese país, quieren los beneficios, pero muchas veces no quieren sujetarse a sus gobernantes, a las leyes de los gobernantes. Y por eso vemos que cada vez hay más desórdenes, hay más contienda, hay más problemas dentro de los países desarrollados. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 2:6, dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos, o sea, los apóstoles junto con los profetas y nosotros también hoy en día
por conocimiento, por adquirir conocimiento de la palabra, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pues que ellos hablan sabiduría, pero ¿entre quiénes? No en todo el mundo, porque más adelante va a mostrar que el hombre natural no puede entender la palabra del Señor. O sea, le cuesta discernir las cosas del Señor, que sería el término correcto, pues les cuesta discernir las cosas del Señor. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, perfección, capacitación, o la palabra tiene el sentido de completo. Y sabiduría, o sea, los que han alcanzado madurez son los que han llegado a una sabiduría, pero no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ok? Entonces, los apóstoles enseñaron la sabiduría que el Espíritu Santo les inspiró, pero le escribieron, pero les escribieron no a las personas del mundo. Aunque ellos pueden acceder a la palabra y estudiarla, y algunos puede ser que logren vislumbrar algo, sin embargo, la mayoría no lo entienden. Y por eso vemos al mundo tan enredado, tan confuso, tan complicado. Cientos de religiones que hay por el mundo con, eh, con la palabra, pues como su centro de guía, pero los vemos totalmente errados. Entonces, el nuevo pacto se escribió a iglesias de Cristo locales, pues como nosotros sabemos, pues a Corinto, a Galacia, a Éfeso, a Filipenses, y especialmente a los hermanos que estaban allí localizados, porque ellos eran los que le iban a leer, a santos, aquellos que habían alcanzado la madurez espiritual para recibirlas, completos o perfectos por la obediencia. Pues entonces, por eso es que Pablo está diciendo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero ¿de qué madurez está hablando, hermano? De madurez espiritual, o sea, entre los cristianos. Porque estos, los cristianos, nosotros somos los que podemos ir discerniendo la palabra de Dios correctamente. El mundo lo puede entender porque vemos que han habido a través de la historia eh, un puñado de hombres, no son muchos, hermanos, eso sí es importante eh, establecerlo, pero han habido hombres que han logrado conseguir el camino correcto, pues, pero no han sido muchos, la mayoría han terminado en un lugar que no es el camino de Cristo, pues. Entonces nos dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, esta palabra perfecto es completo, pues. Entonces, ¿quiénes son los perfectos? Y el término perfecto yo sé que causa conflicto en la hermandad, porque se repite mucho desde el púlpito que no somos perfectos. Eso casi todo el mundo lo dice, pues. Pero aquí nos dice el autor a los Hebreos que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que han sido apartados para Dios, a los que han obedecido. Entonces, perfectos significa también completos y también significa maduros. Entonces, cuando Pablo dice entre los que han alcanzado madurez, está hablando de cristianos que han entendido y han entrado por el camino que Cristo nos ha trazado. Entonces, la sabiduría que, que, que fue revelada por Jesús cuando estuvo en la tierra y también por los apóstoles, pues realmente era un misterio que antes no se conocía, hermanos, porque nunca había sido dado a los hombres, el nuevo pacto no había sido dado a los hombres, pues todas esas revelaciones no había sido dado a los hombres, apenas se les había dado un símbolo, una sombra, una señal, pues, que para que medio pudieran prepararse un poquito. Pero realmente lo que Dios nos ha dado a nosotros en la era cristiana
Era un misterio que estaba escondido y un misterio que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esa sabiduría divina. Y fue escrito para nuestra gloria, para el beneficio de los siervos de Dios. Entonces, esa palabra del Señor nos lleva a nosotros de un nivel de hombres del mundo, mujeres que éramos del mundo, a poder llegar a convertirnos en hombres y mujeres altamente espirituales, a la estatura y nivel que Cristo espera que nosotros alcancemos. Entonces, en 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya Dios lo había determinado, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? No son las personas del mundo, sino los que obedecen sus mandamientos, como enseña Cristo Jesús en Juan 14 y también en Primera de Juan capítulo 5 el apóstol Juan, pues. ¿Quiénes son los que aman a Jesús? Los que guardan sus mandamientos, los que tienen sus mandamientos y los guardan. ¿Quiénes son los que no aman a Jesús? Dice el mismo Jesucristo, los que no guardan mis mandamientos. Entonces, esta sabiduría que está diciendo Pablo que se le está dando a los que han alcanzado madurez, está hablando que es una sabiduría que ha sido preparada para aquellos que creen y obedecen, hermano. Es una sabiduría que Dios se la ofrece a todo el mundo, pero la estamos disfrutando y la estamos adquiriendo y estamos profundizando. Somos nosotros los que hemos recibido eh, esas revelaciones que Dios le dio a los apóstoles a través de la palabra y que estamos creyendo en ella y estamos viviendo por ella. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso somos nosotros, hermano. Entonces, ¿qué hace esta sabiduría divina o sabiduría de Dios por nosotros? Nos transforma, nos cambia, nos lleva de gloria en gloria, nos hace ir desarrollando el fruto del Espíritu, nos hace ir desarrollando las cualidades divinas, nos va llevando a la estatura espiritual de Cristo, porque cuando nosotros nos observamos, si hemos sido acuciosos, pues diligentes en estudiar la palabra y ponerla por obra, el cristiano de hoy tiene que haber sido o es muy diferente al cristiano que, se, que se bautizó hace 10, 15, 30 o 40 años atrás, pues tiene que haber habido grandes cambios. Y después de los años que tenemos nosotros, cada vez nos parecemos un poco más a Cristo, pues. ¿En qué? En pensamiento, en conocimiento y en la manera de vivir. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, notemos aquí cuando dice, a fin de que el hombre de Dios, dice que al decir el hombre de Dios, está sacando a todos aquellos que no han sido parte de Dios, pues. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo que debemos entender, hermanos, es que el nuevo pacto fue escrito para aquellos que creen. Se le ofrece a todo el mundo. Todo el mundo, Dios le da la oportunidad de salvarse. Pero quienes van a ser juzgados por todo lo que dice el nuevo pacto somos los que hemos entrado en ese pacto. Ahora, la gente del mundo, ¿cómo se le va a juzgar? Hermanos,
La gente del mundo se le va a juzgar en primera instancia es por no haber creído al Evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvación. Que si era fornicador, que si era ladrón, que si era adúltero, todas esas cosas están escritas en sus libros de hechos, pero van a ser condenados por no haber aceptado el Evangelio de salvación y por no haber obedecido la palabra. Y también pueden ser hombres que no, que tengan una buena familia, personas de buen corazón, rectos, que ayudan a sus prójimos, que son ejemplares, pero si no obedecieron el Evangelio de salvación, igual van a ser condenados. Ahora, a nosotros, los que hemos obedecido, tenemos que ir transformando nuestra vida conforme a la palabra de Dios, porque a nosotros sí nos van a llamar la atención si llevamos nuestro matrimonio correctamente, si estábamos casados correctamente, si amamos a los hermanos, si amamos al prójimo, si predicamos la palabra, si hicimos todo lo que allí estaba establecido. Entonces, la sabiduría de Dios, como ya vimos en el versículo anterior, dice, fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, el verbo de Dios, este, que Jesús utilizó al Espíritu para revelar la sabiduría de Dios a los hombres, a los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Entonces la palabra es obra del Espíritu Santo, pero él no habló por su propia cuenta solamente, como Cristo o como Jesús nos lo hizo saber en el Evangelio de Juan. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? Este versículo nos muestra que, eh, que el Padre eh, tiene un conocimiento profundo, el Espíritu también tiene el mismo conocimiento y las mismas cualidades, tienen la misma omnisciencia. Y Cristo igualmente, pero en este caso el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y lo conoce. Si Dios, nosotros, si el Padre creemos, como por ejemplo los testigos de Jehová que hablan de Jehová y dice que, y no creen en el Espíritu Santo, pero nosotros debemos creer que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero Espíritu Santo. Y tenemos al Padre, que es Dios, y tenemos al Hijo, que es Dios también. Entonces, el Espíritu Santo es omnisciente como lo es el Padre. Entonces, el Espíritu Santo es el responsable de las revelaciones que los apóstoles recibieron. Y las enseñanzas provienen de Dios y también de Cristo. Juan 14:26, Cristo dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él les iba a recordar todo lo que Cristo les había enseñado. Y les iba a enseñar todas las cosas. Más adelante, en Juan 16, del 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, no dejará de revelarle la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que finalmente, hermanos, todo lo que Dios hace, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados absolutamente en todo. Todo lo hacen ellos en comunión, todo lo hacen ellos planificadamente. No es que el Padre piensa una cosa y Cristo piensa otro y el Espíritu hace otro, no. Aquí todo está en mutuo acuerdo, con el mismo propósito, porque son Dios, o es Dios, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo, el Consolador, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, si lo que tiene el Padre es de Cristo, es mío, y Cristo dice que el Espíritu Santo va a tomar lo de él y lo hará saber, entonces todo proviene del Padre y viene de Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 10? Pues, pero Dios nos las reveló, está hablando Pablo para los apóstoles, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Confirmando la promesa que Cristo había hecho, pues, en Juan 14:26 y en Juan 16, del 13 al 15, que enviaría el Consolador y que él les enseñaría toda la verdad y que él tomaría de lo de él y se los enseñaría a los apóstoles. Entonces sigue diciendo en 1 Corintios 2, del 11 al 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Desde luego, sino el espíritu del hombre que está en él, claro, porque ahí está todo el reservorio de las memorias, conocimientos, o sea, recuerdos, experiencias, todo lo que nosotros hemos adquirido está allí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando Pablo hace referencia que que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, está haciéndonos ver en relación con qué fue cuál fue la labor del Espíritu Santo, cómo fue que se recibió, dice, para que sepamos. O sea, el Espíritu Santo vino a impartir conocimiento, hermano, vino a revelar ese misterio oculto. Entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, 2 Corintios 3, del 17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, ¿ok? Cuando dice nosotros todos, ¿quiénes? Pues los apóstoles y también todos los cristianos, fieles, acuciosos, estudiosos de la palabra y practicantes de la palabra, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, por fe, somos transformados, ¿quiénes, hermano? Usted y yo, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros estamos siendo transformados, hermano. Nosotros cada vez nos estamos perfeccionando más espiritualmente. Nosotros cada vez estamos más cerca o hemos crecido un poco más acercándonos a la estatura espiritual de Cristo. Y eso es lo que hace la sabiduría, eso es lo que hace la palabra del Señor, pues, por nosotros. Realmente nos da madurez y nos hace crecer espiritualmente. Y nosotros tenemos que examinarnos si realmente hemos avanzado y hemos dejado a ese hombre carnal, a ese hombre que se deja llevar por los deseos de la carne, ya lo dejamos bien atrás, porque lamentablemente algunos de nosotros estamos como si nos hubiésemos bautizado ayer, como recién convertidos, y no hemos cambiado nada. A veces uno puede tener 10, 15, 20 años en el Evangelio y sigue siendo igualito y más. O sea, lo ven a uno hablando, actuando y dicen, oye, pero este no es cristiano. No sé, tiene un poco de años cociendo, pero yo lo veo igual. Conflictivo, problemático, contestón, contencioso, no cambia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ahora va con el hombre natural. Dice, al hombre natural le cuesta recibir y entender la sabiduría de Dios. Y ese es el punto que él quiere expresar. Y esa es la diferencia entre nosotros, los que hemos recibido el Evangelio y nos estamos perfeccionando y estamos, a medida que pasa el tiempo, adquiriendo los pensamientos de Cristo, adquiriendo la mente de Cristo, en comparación con el hombre natural que no entiende, pues les cuesta. Entonces, ¿debido a qué? Su carnalidad, el pecado, el amor al mundo les impide recibir y entender la palabra de Dios. Ni los apóstoles ni nosotros enseñamos con palabras de sabiduría humana. No deberíamos. Algunos lo hacen, pero no deberíamos, sino con la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra y la enseñamos, lo hacemos de acuerdo a lo que enseña la misma palabra, hermanos. Esto es importante. No debemos buscar interpretarlo y acomodarlo a la sabiduría humana. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En 1 Corintios 2, del 13 al 14 dice, y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la entiende,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso es que ese misterio que ha sido revelado, que es el nuevo pacto para nosotros, hermano, y en sí toda la palabra del Señor, es un misterio que nosotros, se nos ha dado a nosotros, los que hemos sido perfeccionados. ¿En qué sentido? En la santidad, en lo que es la obediencia, cuando decidimos bautizarnos. En ese momento, como leímos en el libro de Hebreos, capítulo 10 creo que era, fuimos hechos perfectos. ¿Perfectos de qué sentido? Perfectos para acercarnos a Dios, para recibir la herencia divina, para ser adoptados hijos de Dios y para que se nos diera las arras del Espíritu. Entonces, aquí estos versículos son muy interesantes, porque, por ejemplo, nosotros usamos continuamente la expresión la Biblia explica la Biblia. La Biblia debe explicar a la Biblia, ¿ok? Eso es importantísimo para que no la malinterpretemos. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo acá, pues. Cuando dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros la interpretamos, debemos acomodar lo espiritual, lo que estamos leyendo en ese momento, lo que estamos reflexionando de la palabra, lo que queremos entender, tenemos que darle un entendimiento, una comprensión, adecuarlo, acomodarlo a lo que dice el resto de la palabra del Señor. Y muchas veces hablamos del contexto. ¿Por qué se malinterpreta tanto la palabra del Señor? Porque sacamos las cosas fuera de contexto. Entonces, una manera correcta de nosotros estudiar la palabra de Dios es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo llego a algún versículo, alguna porción de la palabra, esa porción de la palabra yo tengo que tratar de explicarla en función de todo el resto de lo que me enseña la palabra del Señor. Entonces eso se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque aquí nos da la razón. Primero, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué nuevamente? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa discernir espiritualmente? Conforme a la misma palabra de Dios, hermano. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué nosotros estamos desarrollando la mente de Cristo? ¿Por qué nosotros estamos teniendo los pensamientos de Cristo? Porque nosotros hemos aprendido a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estamos discerniendo la palabra espiritualmente, no carnalmente, no con la sabiduría de los hombres. Y esa es la gran diferencia, mis hermanos. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por estudiar la palabra del Señor y entenderla, hermanos. No estudiar nada más, sino profundizar en la palabra del Señor. Hay un alimento sólido en la palabra del Señor, hermano, pero bien, bien sólido, que a veces está oculto a muchos cristianos porque, porque no se estudia con la profundidad que debe estudiarse. Realmente debemos tener un amor por la palabra del Señor para escudriñar y llegar a las profundidades que hay reveladas ahí, hermano. Y no leer las palabras de Dios por encima por leerla. Si nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y eso implica discernirlo espiritualmente. Por eso es que decimos la Biblia explica la Biblia. Entonces, la ventaja del hombre espiritual sobre el natural, pues. Entonces, los que nos esforzamos por estudiar e interpretar la palabra de Dios, los cristianos, eh, pues tienen una gran ventaja con respecto a las personas del mundo. Primero, que su fe está fundamentada de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a la doctrina que viene de los apóstoles, pero que sabemos que su origen es divino, pues. A nosotros se nos enseñó, se nos transmitió, se nos reveló los pensamientos de Dios. Y esos son los pensamientos que nosotros estamos adquiriendo para nosotros, hermanos. Nosotros hemos estado sacando desde que nos bautizamos
toda esa sabiduría, esos pensamientos que no nos convienen y los hemos estado llenando de la sabiduría divina. Por eso es que nosotros estamos desarrollando la mente de Cristo. Por eso es que nosotros estamos viviendo de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Estamos adaptando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues, nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual, nosotros, los que hemos progresado en la palabra de Dios, juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el mundo puede ser que nos juzgue, pero no nos va a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros, cuando juzgamos, juzgamos con justo juicio. ¿Y por qué juzgamos con justo juicio? Porque lo estamos evaluando con la mente, con los pensamientos, con la manera como Cristo lo hace. La palabra es la que nos hace a nosotros crecer espiritualmente. Hebreos 5, 13, 14 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Hermanos hebreos que tenían muchos años en el Evangelio, pero que no habían crecido porque lamentablemente la incredulidad afecta a muchos cristianos, tanto de aquel entonces como ahora, pues. Entonces dice, eh, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, espiritualmente hablando. Ya nosotros no debemos ser niños espirituales, hermanos y hermanas. Pero el alimento sólido, o sea, aquel que es el conciso, el que nos ayuda a entender claramente el pensamiento, las ideas, las cosas, los propósitos de Dios, ¿ok? Es para los que han alcanzado madurez. Y otra vez aparece la palabra madurez, que es completo, capacitado, perfecto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quién conoce la mente del Señor? Solo aquellos que estudian, retienen y comprenden la palabra de Dios, cuidando de darle el entendimiento correcto, pero además practicándola, no permitiendo que ninguna idea de sabiduría humana termine afectando nuestra fe, porque en ese momento nuestra fe está trastornada y ha sido pervertida. En 1 Corintios 4:6 dice Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros, de verdad, en lo que enseña la palabra, en los predicadores de aquel entonces, y especialmente en los apóstoles, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Por qué ha sido perjudicada la iglesia a través de los tiempos, hermanos? Por cristianos que pertenecen a la iglesia y desarrollan doctrinas apóstatas, erradas, y terminan contaminando la fe de otras personas, de otros hermanos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros tener esa firmeza, esa seguridad, hermanos? Pues eso ha venido por la palabra de Dios. Podemos decir que sí si estudiamos su palabra, le damos el entendimiento correcto y la ponemos por práctica en nuestra vida, como hemos estudiado. Si no tenemos mucho conocimiento, pues podemos también pensar que estamos desarrollando la mente de Cristo. No la hemos desarrollado completa, pero vamos en ese proceso, ¿ok? Podemos asegurar que nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra sabiduría está influenciada sobremanera por la sabiduría de Cristo, ¿ok? Somos influenciados por la mente de Cristo, eso lo podemos decir, porque es la verdad, pues. Entonces, en 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice Pablo, concluyendo esta parte de 1 Corintios, dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos creer y esforzarnos por desarrollar, mis hermanos.
Espero que este mensaje pues les pueda ayudar, les pueda animar y que sigamos creciendo pues para que esa mente de Cristo pueda posar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones de una manera grandiosa. Que Dios les bendiga pues. Vamos a hacer una oración, hermano Jorge, ¿está por allí, hermano? Sí, como no, hermano. Gracias, por favor. Oremos. Bendito Señor, Dios Padre eterno, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido participar de esta enseñanza que ha traído tu hijo Mario Arellano, mi Señor. Bendiga al hermano Mario y a toda su familia. Igualmente, cada uno de sus hermanos y hermanas que nos visitan a través de esta plataforma, así como los que nos siguen a través del Facebook y nos estarán viendo a futuro a través del canal de YouTube, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque por tu inmenso amor, tu misericordia, a través del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, nos has redimido y nos has perdonado nuestros pecados, mi Señor, y has permitido que nos reconciliemos con usted, mi Dios, para que de esta manera nosotros podamos recibir, mi Dios, tu palabra, mi Señor, la cual está llena de mucha sabiduría, de mucha gozo, mi Señor, para cada uno de nosotros, Padre, y la cual nosotros, si teniendo un corazón humilde, que estemos dispuestos a aceptar tu palabra conforme a tu voluntad, mi Señor. Vamos a poder crecer en sabiduría, mi Señor, y entendimiento para conocerte, Padre, para tu gloria y honra también, mi Dios. Que nosotros también podamos tener esa humildad, mi Señor, de entender tu palabra conforme a tu voluntad y no agregarle más ideas, las cuales no están planteadas por tu parte, mi Señor, la cual, mi Señor, no nos llevaría a nosotros a la apostasía, Padre. Te pedimos, Padre, que sea usted guiándonos día a día, mi Dios, y que cada uno de nosotros tengamos esa disposición, Padre, de estudiar y escudriñar tu palabra, mi Señor, a profundidad, para que de esta manera podamos llegar a estar a la estatura y a la plenitud de tu Hijo Cristo Jesús, mi Señor, desde el punto de vista espiritual, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por todo y cada una de tus bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. Te oramos y agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Bien, hermano Ernest, ¿tenemos alguna visita en Facebook? Sí. Sí, hermanito, voy a comentarle un poquito que tenemos visitas acá, que al menos mire, tenemos dos, cuatro, cinco, la hermana Vanessa Marín Puente, La Palabra de la Cruz, Janet Araya, Arnulfo Cárdenas Tobar y Anthony Calderón han estado mirando el estudio de esta tarde por esta plataforma, la de Facebook Live. Y tenemos unos mensajitos por aquí, querido hermano, de el hermano Arnulfo Cárdenas Tobar. Dice, hermanos, qué buena tarde, dice, excelente tema. Lo espiritual le pertenece a lo espiritual, tener siempre sed de Dios, buscándolo en su palabra, la Biblia. Muchísimas gracias, hermano Arnulfo Cárdenas, por dejarnos su mensaje. Y también la hermana Vanessa Marín dice, saludos, mis hermanos en Cristo. Esas son por el momento las novedades, hermano Mario, en Facebook Live. Adelante usted. Gracias, hermano Ernest. Muchas gracias. Bien, hermanos, hermanas, ¿algún comentario, algo que quieran agregar, aportar? ¿Cómo no? Buenas tardes, hermano. Hermana Gracias, Marta. hermano Mario, por el estudio y bendiciones para todos. Saludos, hermana Mistal. Amén. Gracias, mi hermana. Dios le cuide. Mucha gente, como decía usted, hermano, no entiende la palabra de Dios porque no lo ve desde el punto de vista espiritual, que es lo que todos necesitamos ver. Y generalmente las personas, hasta el día de hoy, no solamente en los tiempos de los apóstoles, pensaban que eran locuras. Yo he visto comentarios acerca de cómo han, por ejemplo, algunos canales de YouTube le hacen preguntas a las personas que son judías al día de hoy y ellos hasta el día de hoy no siguen creyendo en Cristo, No, no creo. no siguen creyendo en Cristo. Piensan que Jesucristo no cumplió con la Torá, con la ley de Moisés, ni nada de eso, porque ellos dicen que, ¿cómo fue que escuché yo? Que no creía, no, no cumplía con la ley de los profetas, con la ley y los profetas. Pero Jesucristo cumplió con todo.
con absolutamente todo. Entonces Sí, lo que sucede es que ellos no tienen el conocimiento y no han estudiado la palabra en su completamente y por eso hacen tales aseveraciones. Y la gente, cualquier persona que uno piensa, con la que usted habla el día de hoy, piensa muy similar y piensan que son locuras, así como le dijo Festo al apóstol Pablo, las muchas letras te vuelven loco, pero justamente porque les falta entendimiento desde el punto de vista espiritual. La misma gente no cree en Dios también piensa de la misma manera. Muy buen tema, hermano, gracias. a usted, hermano. Gracias también. Aquí vamos a leer dos mensajes. Dice la familia López Gómez. Gracias, amados hermanos. Muchas gracias, hermano Mario. Dios les bendiga. Me despido. Ya se fueron. La hermana Yesenia. Buenas noches. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias a Dios por sus bendiciones. Igualmente, hermana, y que se mejore y que los médicos puedan ayudarla con su dolencia a que pueda amortiguarse y a desaparecer. ¿Algo más, hermanos? Amén, hermano. Muchas gracias. Dios les De nada. bendiga, hermano. Igualito, hermana. Cuídese, que Dios me la cuide. Amén, gracias. Bien, Un, aprovechen, saludo, hermanos. ¿Quién más quiere agregar algo? un saludo a ¿Mm? nuestro hermano David Fuentes, que hace tiempo que no lo veía por acá. Ah, bueno, mis hermanos. Gracias. Bueno, mis hermanos, si no hay nada que decir, pues entonces que Dios me les bendiga, que los cuide, que tengan una excelente semana. Y bueno, descansen hoy, terminen su día de descanso y una semana provechosa. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Dios lo bendiga a usted. Hermana Gracias, Beatriz, hermanitos. Muchas Gracias, gracias. Dios hermano les Mario. que bendiga. estén Muchas bien. Bye. gracias. De nada, Gracias, hermana. Dios les bendiga. Que le Que estén bendiga. bien, Gracias, descansen. hermano. De Gracias. nada. Dios lo bendiga. Chao, pues. Chao, Dios me las chao. cuide. Chao. Chao, pues. Dios les Chao, bendiga a hermanos. todos. Que Dios les cuide, que estén bien. Gracias. Chao, chao, Hasta luego, hermano. hermanitos. Dios los Chao, pues. bendiga. Linda El Señor le lección. bendiga, Un hermano, también. abrazo. Bueno, Gracias. hermano Ernest nos cierra la puerta. Chao, hermano. Yo cierro la puerta. Sí, usted cierra la puerta. Eh, Bueno, cuídense, pues. Que estén bien. muchas gracias. Creo que es una alergia, así que voy a tratar de tomar algún medicamento. Sí, sí, cómo no, hermano. Gracias, pues, por el apoyo. Que Gracias, estén bien. hermanito. Muchas gracias a ustedes. Chao, hermano Rigoberto. Que el Señor le bendiga. Chao, hermano David. A todos los Chao, hermanos y hermanos. Que hermanas. estén bien. Gracias. Chao, chao.